la conmutación electoral. Por eso, pues vamos a dar continuación a la sesión. Voy a intentar compartir. Voy a compartir la presentación. Llegar, para que vemos que no pues el derecho para el espacio, las reflexiones, las preguntas, y puedo avanzar con la respuesta. Y si están también ustedes de vida, más que las tenemos que dar, o que incluso los quieran poner a ver un ejemplo. Quizás estaba un poco más saber que no puede hacer para la pero aquí voy a tener porque como son plazos, se prefiero mejor analizar el caso y después la pregunta es muy bien, la dinámica a seguir alguna duda. Vale, entonces estuvimos viendo lo relacionado con el voto en la prisión. Decirles que el programa piloto, ¿no? La prueba de... El programa piloto que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral fue en el 2021. Hubo un estudio de este programa piloto que lleva a cabo una organización no gubernamental y en ese estudio de este programa piloto lo que queda como en evidencia, ¿no? Son algunas cuestiones que hay que mejorar para la implementación del voto en prisión en el año 2024. Ese voto en prisión del año 2024 va a ser únicamente, el mandato es que sea para las elecciones presidenciales. El tribunal no habla de la obligación, ¿no?, de llevar el voto a prisión para otro tipo de elecciones. Eso lo deja a discreción del Instituto Nacional Electoral. Pero el proyecto Libres para Elegir, como les digo, lleva a cabo ese estudio y da unas conclusiones como puntos de oportunidad para mejorar en 2024, ¿no? Una serie de recomendaciones. Y las principales recomendaciones de este informe de hallazgos del primer ejercicio electoral 2020-2021 en prisión preventiva, que está en la web, giran en torno al derecho al voto informado, ¿no? Sabemos que el derecho al voto tiene muchísimas aristas y una de esas aristas es que podamos ejercer realmente un voto informado por parte de la población. Y entonces aquí lo que se deja en evidencia es que, por ejemplo, el día de la votación que se llevó a cabo en cinco entidades federativas, lo que le dice el Instituto Nacional, el Tribunal al Instituto Nacional Electoral es que esta prueba piloto la tiene que hacer incluyendo una muestra representativa de las 5 circunscripciones electorales de acuerdo con criterios de género y de interculturalidad. Siguiendo ese mandato, el Instituto Nacional Electoral eligió o determinó una entidad federativa por circunscripción electoral. De esa manera, las 5 entidades donde se llevó a cabo esta prueba piloto fueron Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán. Pero esta prueba piloto que se llevó a cabo en estas 5 entidades solamente se hizo en centros penitenciarios federales, es decir, en ceferesos. No se incluyó a los centros penitenciarios estatales. Asimismo, la jornada se llevó a cabo entre el 17 y 19 de mayo de 2021 a través del voto por
correo postal, es decir, fue un voto por correo postal anticipado, ¿no? Un voto anticipado mediante el mecanismo de voto a distancia. Antes de llevar a cabo esta jornada se realizó un censo, ¿no? Y se pues registró primero cuántas personas en prisión preventiva hay en México y luego cuántas de esas personas solicitaban el derecho al voto. El día de la elección se les entregó un paquete electoral de seguridad que contenía una guía para ejercer el voto y la boleta electoral y como una especie de documento, ¿no? Donde se resumían las opciones electorales, es decir, se decían los partidos políticos que participaban y muy escueto, pues cuáles eran las líneas principales de la propaganda de esos partidos políticos. Se estableció que los eferesos debían proporcionar un espacio adecuado para instalar una mampara especial a fin de garantizar la secrecía del voto. Y que este proyecto Libres para Elegir destacan que siendo que, como les decía anteriormente, el derecho a la información es una de las aristas principales del ejercicio del derecho al voto, lo que nos dice este informe, ¿no? Es que desde luego las personas en prisión preventiva en esa prueba piloto ejercieron un voto sin tener toda la información sobre los partidos o candidatos que participaban, o candidatas, no, candidaturas que participaban en la elección. La información que se les dio fue sumamente escueta y aquí habría que tomar en cuenta que estas personas pues no pueden acceder a otras fuentes de información. Asimismo, la información se les facilitó en formato escrito y en español. Y aquí lo que se nos dice es que al entregar, ¿no?, esta información en formato escrito y en español, pues no se cumple con uno de las directrices de la sentencia del Tribunal Electoral, y esa directriz es que el voto se ejerciera con una perspectiva de interculturalidad, es decir, no se tomó en cuenta la brecha de desigualdad, ¿no?, a la que se enfrenta este grupo en situación de vulnerabilidad. No se tomó en cuenta si las personas en prisión preventiva, por ejemplo, no saben leer o tienen algún tipo de discapacidad visual o no saben leer en español, ¿no? Si se habla de interculturalidad, también se tiene que hablar, ¿no?, de esta inclusión de grupos que además de tener, ¿no?, esa situación de opresión, de estar en prisión, además se pueden sumar otras como puede ser la discapacidad o como puede ser que sean personas que pertenezcan a una comunidad indígena y, por ejemplo, no sepan ni hablar ni leer el español. También, como les decía antes, se dijo que la información que se les entrega no es idónea, no es exhaustiva, solamente se les presentan los partidos políticos que participan, pero no los nombres de las candidaturas, ni información sobre propuestas específicas, y mucho menos explican cómo las candidaturas van a lograr alcanzar el objetivo que se propone, ¿no? Lo que plantean en su propaganda política electoral. Las personas en prisión preventiva no tienen acceso a otras fuentes de información que les permitan comparar y verificar esa información que reciben en estos sobres paquetes de seguridad. Y además se estableció que muchas veces el lenguaje que se utiliza, ¿no?, al entregar esta información es un lenguaje excesivamente técnico. Eso se ha venido trabajando en el área jurisdiccional, ¿no?, en cuanto a cómo se construyen las sentencias con un lenguaje accesible o sencillo. Se dice que esto también se debería llevar a la propaganda política electoral y que el INE debería explicar a este grupo de población, pues de manera sencilla, cómo funciona el proceso electoral. El último punto que quisiera destacar sobre este informe es que
programa piloto se lleva a cabo en Ceferezos y claro, la realidad que se vive en un centro penitenciario federal puede distar mucho de la realidad que se vive en un centro penitenciario estatal, además de que conforme a los datos con los que contamos, establece que, por ejemplo, en el año 2021, el 87% de la población privada de libertad estaba en un centro estatal penitenciario y no se tomó en cuenta para nada, pues, a los centros penales estatales, no, los centros penitenciarios estatales. Claro, si el 87% de la población privada de libertad está en un centro estatal penitenciario, esto significa que este grupo de personas está, es sujeta de sobrepoblación. Y por eso se dice, es que la realidad que se pueda vivir en un centro estatal dista muchas veces de la realidad que se pueda vivir en un centro penitenciario federal. La participación en este programa piloto fue una participación bastante alta conforme a la lista nominal de electores en prisión preventiva, fue alrededor de un 95%. Entonces, son los primeros datos que tenemos de esta prueba piloto que se lleva a cabo por el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, no es una tarea fácil de llevar a cabo, es una tarea compleja, pero no imposible. Y lo que se espera es que en los siguientes procesos en donde ya se pueda ir avanzando, ¿no?, en este voto en prisión preventiva, se puedan mejorar en estas áreas de oportunidad. Ayer les decía que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice en el año 2002 al Tribunal Electoral que no podía seguir ejerciendo control de constitucionalidad, el tribunal comenzó a aplicar directamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el principio pro persona, es decir, comenzó a llevar a cabo o a realizar un control de convencionalidad. Sobre control de convencionalidad se empieza a hablar en México en el año 2011, pero antes del 2011 el tribunal ya venía ejerciendo este control de convencionalidad. Y aquí hay unos ejemplos que pues evidencian esta afirmación. A ver, la sentencia del voto en prisión de la cual yo les he estado hablando es la sentencia del JDC 352/2018 y acumulado de febrero de 2019. Es aquí donde el Tribunal Electoral, les dije, que interpreta a través de una interpretación sistemática de la restricción constitucional conforme al principio de presunción de inocencia, que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar porque están amparados, desde luego, por esta presunción de inocencia. Esto es así. No obstante, en el año 2007 y en el año 2010, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, la 6/2018, ya se habían pronunciado previamente sobre el voto en prisión preventiva. Es decir, esta no era la única vez o la primera vez que los máximos órganos constitucionales de México se pronunciaban sobre esta cuestión. Lo que pasa es que en esta sentencia de 2019 se da un paso trascendental. Antes, que habían dicho tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte, pues habían dicho lo que establece esta jurisprudencia, que desde luego ya quedó superada. Suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano, prevista en el artículo 38, fracción segunda, solo procede cuando se prive de la libertad. Ya había habido una pronunciación previa sobre el voto en prisión preventiva. Y esta pronunciación previa, es decir, esta jurisprudencia, se formaba por estas tres sentencias que tenemos aquí, los 3 JDC del 2007 y 2010 respectivamente. En estos JDC es donde se había llevado a cabo, fíjense, 2007 y 2010, antes de la reforma del año 2011, se había llevado a cabo un control de convencionalidad. ¿Qué sucedió en estos JDC o cuál era el tema, ¿no? El tema que se discutía, ¿no?, en estos
JDC. Pues en estos JDC, lo que principalmente en los dos primeros, ¿no? En el 85, 2007 y 2045, 2007, el asunto versaba sobre ciudadanos, son dos casos separados, pero el asunto es similar, ciudadanos que se habían acercado a un módulo de atención ciudadana a solicitar la credencial para votar con fotografía, la reposición de la credencial para votar, y al momento que la solicitan, se las niegan, le niegan la reposición porque les hacen de su conocimiento que en los archivos del Registro Federal Electoral constaba que tenían suspendidos sus derechos políticos en virtud de auto de formal prisión. Entonces, estas personas acuden a un módulo de atención ciudadana y les dicen, a ver, no te podemos reponer tu credencial para votar porque aquí consta que se ha emitido un auto de formal prisión en contra de tu persona. Claro, ¿qué pasaba aquí? Que estas personas podían acudir al módulo de atención porque aunque estaban sujetas a un proceso, estaban bajo la figura de la libertad condicional. Entonces, por eso es que estaban en libertad, ¿no? Y es a lo que se refiere esta jurisprudencia. Entonces, estas personas estaban en libertad condicional. Claro, querían reponer su credencial para votar, hacer alguna modificación o cambiar el registro y se les dice, no lo podemos hacer porque consta que hay pues un auto, una vinculación, o bueno, una sujeción a proceso. Se les ha abierto un proceso en su contra. Ellos van ante Sala Superior, son dos casos separados, pero similares, y Sala Superior en sus sentencias les comienza a hacer una argumentación que trae a colación un control de convencionalidad. Fíjense, lo primero que dijo Sala Superior en estas sentencias es que efectivamente había una restricción constitucional en el artículo 38, fracción segunda, que nosotros estudiamos el día de ayer, pero Sala Superior dice, esta restricción, aunque sea una restricción constitucional, no es absoluta ni categórica, admite excepciones. Y claro, ya nos encontramos con una argumentación que viene hablando del principio pro personal. Les dice, sí hay una restricción en la Constitución, dice que a partir de sujeción a procesos se suspenden los derechos de ciudadanía, pero esa restricción no es absoluta aunque está en la Constitución. ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución mexicana que habla de la existencia de una ley suprema de la Unión, ¿no? Que es el artículo 133, y dice que la ley suprema de la Unión, esto decía la Constitución, la sentencia del año 2007, ¿no? Del Tribunal Electoral. Estas dos primeras sentencias dicen, hay una ley suprema formada por la Constitución y por tratados internacionales. Y esto significa que si un derecho previsto en la Constitución es susceptible de ser ampliado en un tratado internacional, pues debemos acudir al tratado internacional para otorgar una protección más amplia. Estamos hablando del año 2007 y el Tribunal Electoral está diciendo a estos dos justiciables, si tu derecho a votar está reconocido en la Constitución y hay una restricción constitucional por sujeción a proceso, pero me encuentro con un tratado internacional que está dando una protección más amplia, yo voy a quitar esa restricción constitucional y te voy a aplicar el tratado. Si eso no es control de convencionalidad, entonces no sé qué es control de convencionalidad, ¿no? Tribunal ya hacía control de convencionalidad. ¿Conforme a qué tratado lo hizo? Pues conforme al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Si ustedes revisan el artículo 25 de este pacto internacional, tiene un contenido prácticamente similar al contenido del artículo 23 que vimos ayer de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Pacto Internacional en el artículo 25 pues nos señala cuáles son los derechos políticos, ¿no? Cuáles son los derechos de ciudadanía, votar, ser votado, participar en los asuntos públicos directamente o a través de representantes, ser designados a un cargo público. Pero este artículo 25, si ustedes lo leen, van a encontrar que dice que estos derechos no pueden ser objeto de restricciones indebidas. Ese es un punto esencial. Los derechos políticos no pueden ser objeto de restricciones indebidas. ¿Saben ustedes que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un comité encargado de interpretar ese pacto, ¿no? Que es el Comité de Derechos Humanos de la ONU?
Pues el Comité de Derechos Humanos emitió una observación general interpretando este artículo 25 y en esa observación general el Comité de Derechos Humanos reconoció en su momento que las personas a quienes se prive de libertad pero que no hayan sido condenadas, no se les puede impedir que ejerzan el derecho a votar porque están amparados bajo la presunción de inocencia. El argumento no era nuevo, el argumento ya existía. Es más, el argumento ya había sido aplicado por el Tribunal Electoral en estas sentencias que dan lugar a la jurisprudencia 39/2013. Esto de acudir a la presunción de inocencia ya se había hecho previamente, ya había dicho el tribunal, ok, las personas privadas de libertad no se les puede restringir el voto si aún no han sido condenadas porque están amparadas bajo la presunción de inocencia. No obstante, recuerden que la presunción de inocencia no estaba en la Constitución mexicana. Por eso no hizo la interpretación sistemática de la restricción con otro artículo de la Constitución, sino que lo que hizo fue interpretar la restricción con otros tratados internacionales que reconocen la presunción de inocencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no es un tratado, lo toma en cuenta, ¿no? El artículo 11 habla de presunción de inocencia. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos habla sobre presunción de inocencia. Entonces, y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, fíjense qué maravilla, ¿eh? Y fíjense que esto de lo que yo les decía antes, que el tribunal ha sido de vanguardia, es que lo ha sido. O sea, podemos estar más a favor o en contra, o sea, más o menos nos puede agradar esa actuación, pero sí ha sido un tribunal de vanguardia, aplicaba control de convencionalidad y en estas sentencias dice principio pro persona, antes de que en México se hablase sobre este tema. En el JDC 98/2010 la cuestión fue distinta. Aquí era una persona que iba a registrar su candidatura. Miren que yo estoy hablando de voto activo, no les he hablado de voto pasivo, porque esta sentencia de los dos indígenas tzotziles no daba para que además se pronunciara sobre el voto pasivo. Si con costo salió con el voto activo, 4-3. El magistrado incluso confesó que la tuvo guardada el caso porque sabía que si lo sacaba antes, pues no contaba con los 4 votos que necesitaba para que saliera y dijo, para que no me la desechen, mejor hasta que no vea que va a salir. Y me acuerdo que el mismo día de la sesión el magistrado Lamata pensaba que no salía ese caso. Entonces, solamente es voto activo y con costo salió, ¿no? Derecho a votar. El derecho a ser votado. En el JDC 98/2010 era una persona que se iba a registrar como candidato a gobernador de Aguascalientes, que por cierto es el gobernador actual, creo que es Martín Orozco Sandoval, ¿no? El gobernador actual, pues en ese momento quería ser candidato. Y cuando él se va a registrar, le abren un proceso en su contra. Es que esto también puede ser utilizado como una trampa. Te abren un proceso en tu contra y ya no tienes derechos de ciudadanía. Entonces el hombre, le abren el proceso en su contra, no lo meten en prisión preventiva, él estaba bajo caución. Y fíjense, ¿saben qué? Cuando les estoy hablando que la gente está bajo caución, en libertad condicional, esto amerita una erogación económica que muchas veces la ciudadanía no puede asumir. Si no puedes asumir pues el pago de un dinero, ¿no? La fianza con la cual asegures que te vas a presentar a proceso y puedas estar en libertad condicional, no accedes a esta medida tampoco. O sea, hay que también tener en cuenta esa perspectiva, ¿no? No pensemos que todo el mundo puede pagar una libertad condicional. Entonces, esta persona estaba en libertad condicional y ahora dice, sí, bueno, yo me iba a registrar, se ve que le abrieron un proceso, que porque dijeron que había hecho un uso indebido de los recursos públicos, el hombre pues dice, a ver, yo me voy a ir a registrar. Dicen que se lo aplicaron a Madero en 1906. Yo me voy a registrar y cuando se va a registrar, ¿qué le dice el Registro Federal de Electores? Dicen aquí, el módulo de atención ciudadana le dice aquí en el Registro Federal, dice que tú estás sujeto a proceso y no tienes derechos de ciudadanía mientras estés sujeto a proceso y mucho menos si te condenan, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tribunal en esta sentencia? Dice, a ver, está sujeto a proceso pero en libertad condicional. Adelante el registro.
Entonces, en estas 3 sentencias, el quid del asunto es que estas personas estaban sujetas a proceso bajo libertad condicional, no estaban en prisión preventiva, ese era el quid del asunto. La premisa es las personas que están, pues fíjense lo que decían, las personas que están en el supuesto del 38 fracción segunda, es decir, que están sujetas a un proceso, pero bajo libertad condicional, tienen derecho a votar. No les aplica la restricción. Si estás en prisión preventiva, ya no, aunque tengas presunción de inocencia, ya no puedes, ya no tienes el derecho. ¿Por qué dice eso el tribunal? Porque hay una imposibilidad física de ejercerlo. Y la Suprema Corte ya lo había dicho también en una acción de inconstitucionalidad que resuelve en el año 2011, la 6/2008, lo mismo. Dice, ok, están sujetas a un proceso, tienen presunción de inocencia, pero si están en prisión hay una imposibilidad. Si están en libertad condicional, adelante, que tengan el derecho al voto. ¿Cuál es la imposibilidad física o material? Para que una persona en prisión preventiva que está amparada bajo la presunción de inocencia pueda votar, es que hay que reflexionar. Por eso estas clases lo que nos ayudan cuando hablamos de la otra cara del tribunal, del otro tribunal electoral, del tribunal protector de derechos, es a que no seamos autómatas. Nos invita a la reflexión, a que hay otras maneras de hacer las cosas fuera de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque la manera tradicional muchas veces es restrictiva porque tenemos como una especie de cabestro que no nos permite ver para otros lados. Este es el único camino, no hay otros. Porque hay una imposibilidad física para votar en prisión preventiva. ¿Cuál creen que es la imposibilidad física para votar en prisión preventiva? ¿Cuál se les ocurre? Porque eso es lo que había dicho el tribunal en esa jurisprudencia del año 2013, ¿no? Había dicho, ok, sí, tienen presunción de inocencia, tienen presunción de inocencia, tienen el derecho a votar, pero no lo pueden ejercer porque hay una imposibilidad física o material. ¿Cuál creen ustedes que es la imposibilidad? Sí, Jonathan. ¿Será que no tienen casilla dentro de donde están recluidos? Sí, dice, pues trasladarlos al lugar donde van a votar. Esa es la imposibilidad física. Si están en prisión, ¿cómo los vamos a trasladar al lugar donde van a votar? Pues llevar la casilla a la prisión. Imposibilidad no es imposibilidad. Imposible es que yo esté en 2 lugares al mismo momento. Entonces, hasta el momento no lo hemos podido hacer, ¿no? Ni en la serie de esas Dark lo hacían, ¿no? Porque pasaban por un túnel y se iban a otros tiempos, ¿no? La serie está de Netflix. No me acuerdo que hayan estado a la vez en los 2 lugares a la misma vez. Eso es imposible, pero llevar la casilla a la prisión es imposible. Pues Costa Rica lo hace desde 1998, aquella Costa Rica que es una de las panaceas de la democracia de la región, junto con Uruguay, lleva el voto a la prisión desde el año 2008 y no lo lleva solamente a la prisión preventiva, lo lleva a las personas que incluso han sido condenadas. O sea, ¿cuál es la imposibilidad, repito, para llevar el voto en prisión? Si hay países en la región que lo han hecho, y les estoy diciendo Costa Rica desde 1998, porque su constitución dice, aunque el código electoral no lo señalaba así, que solamente se suspende el voto cuando hay una sentencia ejecutoriada que lleva esa sanción directamente. Que puedes ser condenado y tener el derecho a votar si en la sentencia no te hubiesen privado del derecho al voto directamente. Que también hay que preguntarnos, y las personas ya sentenciadas no deberían también, porque ese es el 38 fracción 3, personas sentenciadas, no deberían también tener el derecho a votar. ¿Cuál es a día de hoy, no, la justificación que se pueda considerar como una justificación racional para impedir que una persona que ha sido condenada pueda tener el derecho a votar? Que también, pues esto debe ser un objeto de análisis, ¿no? ¿Cuál es a día de hoy
esa racionalidad de seguir impidiendo que una persona que ha sido sentenciada pueda votar. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con eso? ¿Y cuál es la racionalidad de impedir el voto de personas sentenciadas? La muerte civil, ¿no? Ah, ya fuiste sentenciada, has violado el pacto social, bueno, muerte civil, a la cárcel, además a la cárcel, donde nos dice un informe, que es un informe tremendo, que eso lo sabemos todas y todos, no hace falta que el informe lo diga, ¿no? Todos sabemos que efectivamente en la prisión pues se cometen las mayores atrocidades. Todos lo sabemos, hay una violación flagrante de derechos, pero nadie quiere ver a la prisión, pues a nadie le interesa, eso no existe, la prisión no existe para nosotros. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿y por qué pues también no llevar el voto a las personas sentenciadas? El tribunal dice, hombre, en esta sentencia yo no podía ni mencionar el voto pasivo de personas en prisión preventiva, es decir, que sean candidatas, ni mucho menos pronunciarme sobre el voto de personas sujetas a sentencia, porque pues el caso no nos daba para eso. Podría dar en México el caso, podría dar lugar a una argumentación de que las personas sentenciadas puedan votar a partir de una interpretación sistemática de la Constitución como se hizo en este asunto. En este asunto la interpretación sistemática es de la Constitución con la Constitución, ¿no? Bueno, luego en el voto particular dicen, no, esa es interpretación conforme, y la interpretación conforme es de una norma conforme a la Constitución, no de la Constitución conforme a la Constitución, porque hay una tesis que dice que no se puede declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, es una jurisprudencia de la Suprema Corte. Pero el tribunal dice, a mí la jurisprudencia de la Suprema Corte no me vincula. Tribunal Electoral dice eso vincula al poder, a los tribunales que están ahí conociendo de amparo, pero yo no me siento vinculado. Ese es un tema de tesis doctoral interesantísimo. Vincula la jurisprudencia de la Suprema Corte al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O en algún momento en ese papel de vanguardia del tribunal puede llegar a decir, a mí la jurisprudencia no me vincula. No lo sabemos. Sí, Cindy. Yo creo que sí podría haber una interpretación, o sea, si partimos de que el hecho de que sean condenados no dejan de ser ciudadanos y por tanto titulares de derechos humanos. Digo, si están en la cárcel pueden contraer matrimonio, pueden reconocer hijos, o sea, tienen otros derechos. Si partimos de lo que usted decía ayer, de que los derechos políticos electorales son derechos humanos, creo que tendría que haber una justificación para hacerlo. Si ya ahorita se está realizando precisamente el voto en prisión, pues tendría que, o sea, como usted también dice ahorita, no dejan de ser ciudadanos, o sea, no hay una muerte civil, no hay una muerte de la ciudadanía, y finalmente, pues las políticas públicas y el gobierno inciden también en el tema de las prisiones, en temas de salud pública, en temas de dignidad, de derechos humanos. Entonces, al momento en que pueden emitir su voto para elegir a quienes los van a gobernar, pues incide directamente en su vida. Yo creo que sobre todo ellos que dependen totalmente en temas de salud, alimentación, subsistencia, tendría que serlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí no se justifica. Y aparte yo creo que en un principio se hizo en bloque, derecho político electoral es en bloque, a votar, ser votado, asociarse y conformar autoridades. Los otros suena lógico, a ser votado, pues porque están dentro, ¿no? Asociarse pacíficamente o incluso aspirar a ser autoridad electoral, pues, o sea, no por una cuestión operativa, ¿no? Pero pues el derecho a votar y que se agota en ese momento, pues creo que no hay una justificación. Es cuanto, gracias. Gracias, Cindy. Sí, fíjate, Cindy pone el acento en cuestiones que son elementales. En primer lugar, sí son titulares de derechos humanos. Las personas en prisión siguen siendo incluso sentenciadas titulares de derechos fundamentales, de derechos humanos, no por ser ciudadanos, porque la ciudadanía es lo que dice la Constitución que se suspende, ¿no? Aunque eso de suspender la ciudadanía es lo que yo digo que debería quitar. Aun cuando se les suspende la ciudadanía, siguen siendo titulares de derechos porque son personas, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, la prohibición de torturas,
la prohibición de esclavitud. E incluso el Tribunal Constitucional de España se ha pronunciado sobre el derecho al respeto a la correspondencia de una persona en prisión, ¿no? Cuando en un caso de España vinieron y le abrían la correspondencia a una persona en prisión porque decía, es que no sabemos si puede ser un peligro para la seguridad pública, y el Tribunal Constitucional dice, no, tienen derecho a la correspondencia, ¿no? Tienen derecho a esto, tienen derecho a la familia, tienen todos los derechos que nos podamos imaginar. Claro, lo arcaico es suspender la ciudadanía. Ahora nos dice Cindy, tienen el derecho, deberían tener el derecho a votar, quizá otros derechos político-electorales por cuestiones operativas, pues no los puedan tener. Por ejemplo, ejercer un cargo, ¿no? Si estás en prisión, pues a menos que les lleves la oficina a la prisión, va a ser difícil que puedan ejercer ese derecho. Incluso el derecho a ser candidatos, ese voto pasivo que les digo, sobre el cual se pronuncia el tribunal en el año 2010 y dice, Martín Orozco Sandoval puede ser candidato porque está en libertad condicional. Incluso en prisión preventiva el derecho a ser candidato se ha respetado en otros países del derecho comparado. Y han hecho campaña hoy día con las telecomunicaciones tan avanzadas vía online. Se ha hecho el caso de la secesión, la pretendida secesión de Cataluña, ¿se acuerdan, no? De que querían pues separarse de España. Pues todos los políticos que promovieron esa secesión fueron a prisión. Decían que habían cometido el máximo delito en contra del Estado español, ¿no? El de rebelión. Y estando en prisión hubo una campaña para reelegir al Congreso de España, que se llaman Cortes Generales, y muchos de ellos se presentan como candidatos y candidatas para la elección a ese Congreso de la Unión, y hacen campaña dentro de la prisión. Otra cosa fue cuando salen electas y electos, ¿no? En ese momento fue cuando España dijo al Estado español, yo te dejé presentar candidatura, hacer campaña desde la prisión, pero otra cosa es que te voy a dejar acceder al cargo. ¿Por qué? Porque vas a tener inmunidad, y todavía no les había salido la sentencia, estaban en prisión preventiva. En prisión preventiva deja el Estado español votar y ser votado. Ya con sentencia solamente te deja votar, no ser votado, ni mucho menos acceder al cargo por esa imposibilidad operativa. Entonces, al momento que fueron electos, dijo el Estado español, no te voy a permitir pues tomar posesión del cargo de diputación. ¿Por qué? Porque pues vas a adquirir inmunidad y ya no vamos a poder seguir con el proceso en contra de estas personas. Estas personas se fueron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solicitar una consulta y que el tribunal dijese si era correcto lo que el Estado español estaba haciendo, porque el Estado español decía, para ser diputado o diputada hay que primero ser electo y luego ir al Congreso y juramentar el cargo. O sea, jurar respeto a la Constitución, lo que esas personas venían diciendo que a ellas no respetaban esa Constitución porque no pertenecían a ese Estado, era algo irracional. Pero bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dijo, ellas son diputadas, estas personas, desde el momento en que fueron electas. Esa otra formalidad de ir al Congreso a juramentar el cargo, eso no es esencial para acceder al cargo. Ya son diputadas. Y el Estado español no aceptó lo que dijo el Tribunal de Justicia y no lo llevó a cabo. Ahora ya acaban de ser amnistiadas por Pedro Sánchez, pero eso sucedió en España. Entonces, sí, efectivamente son titulares de derechos humanos y pues a mi juicio se debería también extender a las personas en prisión preventiva el derecho a votar, el derecho a ser votadas, porque están bajo la presunción de inocencia por el mismo argumento de esta sentencia, pues por la misma regla de tres, pues tendrían el derecho a ser candidatas, pues están bajo la presunción de inocencia, y prever la forma de hacer campaña desde la prisión. Una vez sentenciadas, pues deberían tener el derecho a votar. Creo que Alan tenía levantada la mano. Sí, doctora Wendy. Bueno, abonando un poco a lo que ya nos había comentado la compañera Cindy, bueno, un tema que también yo creo que es importante resaltar respecto al voto en prisión es que el Estado es quien tiene la obligación a la reinserción social, es decir, es el Estado quien tiene que brindar los mecanismos para pues, que estas personas que se encuentran privadas en libertad se puedan reintegrar a la sociedad, ¿no? Entonces,
cómo se va a reintegrar una persona a la sociedad de manera correcta si se le siguen cooptando este tipo de derechos, como simplemente pues, ese es el derecho al voto. Exacto. O sea, la Constitución dice que la finalidad de la prisión no es la venganza, es la reinserción, ¿no? Pues, y queremos reinsertarlos así. Está tan difícil, ¿eh? ¿Cómo le vamos a reinsertar? No, si las prisiones no funcionan para la reinserción de manera general, ¿no? O sea, es difícil que funcionen para la reinserción. No digo que es imposible, pero no sucede en la mayoría de los casos. Estamos no viendo la prisión, ¿no? Ahora, lo otro que quería decir, ahorita te doy la palabra, Alfonso, es... bueno, si quieres, habla y ya ahorita retomo. Hola, Alfonso. Sí, es respecto de este tema, lo complejo que podría implicar. O sea, yo creo que también lo complejo es la dinámica que se tendría que implementar. En prisión estamos hablando no de gente de un municipio, puede ser gente de todo el país, o sea, no necesariamente. Entonces, ¿qué hacemos con las boletas? ¿Cómo les proveemos las boletas que tienen derecho a votar o qué no? ¿O tenemos que tomar como su domicilio el centro de reclusión? ¿Esa es la logística? O sea, Sí. tomar como su actual domicilio el centro de reclusión para poder así generar las condiciones. Ah, ok. Exacto. Independientemente de que en su momento no tuviera expedida el INE con ese domicilio. Exacto. Eso es lo que se Ok. hizo, por ejemplo, en Costa Rica. Tomaron como domicilio, distritaron el centro penitenciario y, claro, luego dices, pero entonces si hay un centro penitenciario no sé, en un lugar y pues ahí hay una población penitenciaria amplísima, ellos pueden decidir el resultado de la votación. Pues puede suceder, ¿no? Quizá por eso el tribunal le dice al INE, ahorita implementalo en la federal. Ya luego te metes si quieres al resto, porque puede generar esa percepción, ¿no? Decir, entonces desde la cárcel van a decidir quién gobierna en un lugar determinado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en aquella elección de Bush y Al Gore, creo que fue Al Gore, ¿no? Donde gana Bush por un porcentaje nimio y que llegó hasta la Suprema Corte, se dice que si en la Florida hubiesen podido votar las personas en prisión, esa elección la hubiese ganado la izquierda y no Bush. Entonces, hay que también tener en cuenta que desde la prisión, pues se pueden hacer cambiar las cosas. En Estados Unidos, el Partido Demócrata, por estudios que ha llevado a cabo, se ha dado cuenta que desde la prisión votan hacia la izquierda. Y entonces, en muchos estados han ido abriendo el voto en prisión porque saben que ahí tienen una cuota de votación. Yo no sé si en México han llevado a cabo ese estudio, ¿no? Quizá a los partidos políticos les interesaría abrir el voto en prisión si se dieran cuenta que ahí van a tener una cuota de votación, ¿no? Es que ahorita hay que decir la verdad, ¿no? Muchos partidos políticos por los que votaron ahorita en prisión preventiva, que era una prueba piloto, o sea, solamente para ver cómo funcionaba, han promovido el arraigo o han promovido la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea, también hay que ver cómo actúan en la política, ¿no? Entonces, es importante eso no solo en materia de reconocimiento de derechos, es que en términos reales es importante tanto para los partidos políticos cuanto para las personas que están en prisión, porque como decía Cindy, si no nadie ve a la prisión, nadie ve, o sea, no les interesa y no hay votos, pues no hay políticas. Y lo importante va a ser que los partidos tomen conciencia que en la prisión van a votar y que tomen conciencia de que hay que llevar políticas hacia la prisión. Ya les decía que el Partido Demócrata en Estados Unidos, pues ha dicho, pues me interesa porque ahí tengo una alta cuota de votación. Creo que Roberto, y pasamos al siguiente tema. Sí, buenos días. Hola, Bueno, en cuestión del voto activo, pues yo creo que no hay tantos escollos, ¿no? Tantos obstáculos. De hecho, hasta en el domicilio. Yo en el domicilio lo único que vería es que si usamos lo que señala el Código Civil, pues tiene que ser más de 6 meses en un lugar que es domicilio de las personas, pero más bien en el voto pasivo, ya que hay delitos que están equiparados en la 3 de 3, en esa cuestión pues pierden el modo nuestro de vivir. Entonces yo creo que también ahí habría que replantear qué delitos
qué delitos están purgando estas personas para poder ver si se les da el voto pasivo a ellos. Sí, incluso en Europa, por ejemplo, hubo un caso contra Reino Unido que dicen que fue uno de los casos por los cuales, una de las cuestiones, entre tantas, por las que Reino Unido dice yo me voy de la Unión Europea, además de lo económico, era que Reino Unido decía que estaba perdiendo su soberanía, entre otras cuestiones, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que saben que hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Europa, primo hermano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no forma parte de la Unión Europea, sino que forma parte de un convenio que se firma en materia de derechos a finales de los años 40. La Unión Europea tiene su propio tribunal que no es de derechos humanos, sino que es como para mantener el funcionamiento del derecho de la Unión Europea. No es como un Estado supranacional la Unión Europea. Tiene su Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por otro lado está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues llegó un caso contra Reino Unido que se llamó Hirst contra Reino Unido, la sentencia es del año 2005 y el Tribunal Europeo, bueno, lo que pasaba aquí es que la ley electoral de Reino Unido establecía que si una persona estaba recluida en prisión por el tiempo que estuviera en prisión, se encontraba legalmente impedida para votar en cualquier elección. Luego dicen, en prisión preventiva sí pueden votar, pero si está sentenciada por el tiempo que esté sentenciada y está en prisión, no puede votar. Esto se impugna por este señor Hirst, que era una persona que estaba pues purgando una pena bastante considerable por asesinato y dice, ok, miren, y esto viola nuestros derechos porque dice que pues apenas entremos en prisión por condena, pues ya no vamos a poder participar, ejercer nuestro derecho de participación a través del voto. El Tribunal Europeo es un tribunal sumamente, ojalá no me escuchen, pero es un tribunal conservador. Pues tengo algún, Luis López Guerra, por ejemplo, que fue juez de España, por España, el Tribunal Europeo es una gran persona y le tengo mucha estima, pero sí, Europa es muy conservadora, ¿no? Muy tradicional en muchas cuestiones. Se ponen así las manos en la cabeza cuando le dicen todo lo que se ha venido haciendo en México sobre acción afirmativa, casi les da un infarto. Entonces, el Tribunal Europeo, ¿qué le dice a Reino Unido? Le dice, a ver, tú tienes esta restricción del derecho al voto, pues adelante. Porque hay muchas finalidades que se pueden perseguir con esta restricción, dice, y aquí, a diferencia de, por ejemplo, de la libertad de expresión, donde hay límites claros del derecho establecido en el convenio en relación a los derechos políticos, no se establecen esos límites, entonces sí se puede perseguir cualquier tipo de finalidad con esta restricción del voto. Por ese lado, el Tribunal Europeo no le dice a Reino Unido, pues mira, a ver, ¿por qué sigues manteniendo esta restricción? Que es una restricción que viene desde el siglo XIII. Fíjense, desde el siglo XIII mantienen esta restricción como muerte civil para la persona que entra en prisión. No entra a ver la racionalidad, que digo yo que debió el tribunal haber aprovechado la oportunidad. Lo que le dice es, no puedes tener en la ley una restricción automática y categórica para el voto en prisión. Esto lo debe ponderar un juez caso por caso, dependiendo el tipo de delito que cometió la persona. Eso es lo que le dice el Tribunal Europeo a Reino Unido. Le dice, aquí lo que está en contra del convenio es que tú prohíbas de manera automática y por ley que quien entra en prisión ya perdió el derecho al voto. Lo que debe suceder es que un juez valore en el caso y pondere, por ejemplo, si la gravedad del delito amerita que se le suspenda el derecho al voto. Eso es lo que le dice, y le dice, revísalo. El Reino Unido nunca lo revisó. Eso fue el año 2005, siguieron llegando casos hasta el año 2010. El Tribunal Europeo dicta una sentencia y le dice, a ver, Reino Unido, es una sentencia que se denomina piloto, porque son varios casos los que habían y dicen, lo voy a condensar en uno, y le dice, a ver, Reino Unido, emite esa reforma. Reino Unido no lo hace y dicen que esta fue una de las razones por la que dijo, a ver, yo no voy a estar, pues mi ley dice esto, mis tribunales dicen esto, yo no, ¿por qué tengo que cambiarlo? Porque un tribunal europeo me lo venga a decir. Nunca cumplió esa decisión. Eso por el lado del Tribunal Europeo.
en el caso de América, Canadá es un país muy progre también, muy de vanguardia. Y en Canadá, la Suprema Corte canadiense, y esto fue en los años 90, declaró inconstitucional la ley electoral que prohibía el voto para presos que cumplían una pena de 2 o más años. Y Canadá sí, en esta sentencia que es Sauvé versus contra Canadá, en esta sentencia es espectacular, y ahí sí la Suprema Corte empieza a decir, ok, lo prohíbes para todos los casos, dime cuál es la finalidad de esa prohibición. Y le comienza a decir, a ver, ¿cuál es el objetivo? Porque decían, el objetivo de prohibir el voto es promover una responsabilidad cívica y el respeto por el derecho. Y le dice la Corte Suprema, no, hombre, si lo que estás aquí al negar el voto es produciendo un detrimento por el respeto de la ley. Porque la legitimidad de la ley deriva de que la ciudadanía se sienta partícipe de esa ley a través de los representantes. Y estás totalmente alejando a esa parte de la ciudadanía de la formación de la ley. Le decía, además le dijo, el voto es un medio importante, y eso lo hemos totalmente soslayado, ¿no? El voto es un medio importante para fortalecer la responsabilidad civil, para sentir un vínculo, ¿no?, con la comunidad política. Es el principal vehículo de vínculo con la comunidad política. Le dijo, es para imponer un castigo apropiado. Pues dice, aquí el gobierno no me ofrece una argumentación lógica, y es lo que no puede ofrecer, yo creo, ningún gobierno a día de hoy suficiente, que me haga de verdad constatar por qué prohibir un derecho democrático como una forma legítima de castigo es racional. Si alguien cometió un delito de asesinato, ¿por qué le vamos a prohibir la participación democrática? ¿Cuál es la racionalidad? Otra cosa es si alguien cometió un delito en contra de la democracia. Hay un nexo entre la sanción y la naturaleza del delito que se cometió. Y entre otras cuestiones, ahí le comienza a decir las verdades al legislador de Canadá. Esa sentencia es maravillosa, Sauvé contra Canadá, ¿no? Nos pone de frente con muchas cuestiones que en México todavía no se han tratado, pero que estoy segurísima que el tribunal, en cuanto tenga la oportunidad, lo va a tratar. Así que si alguien aquí conoce a alguien sentenciado que quiera llevar ese caso, está esperándolo. Yo creo muchos magistrados que el caso llegue para poder avanzar en cuanto al reconocimiento del voto, incluso para personas sentenciadas. Quizás se haga esa coletilla que nos decía Roberto ahorita, y decir, a ver, dependiendo del delito, si fue un delito en contra de la democracia, pues se entiende que una sanción negando el derecho democrático por excelencia puede ser racional. No, si cometió fraude en las elecciones, no sé, a ver, pensemos un delito en contra de la democracia, ¿no? Incluso, fíjense, ahorita me viene a la mente que no puede ser descabellado la violencia política por razón de género, que saben que es un delito electoral y que pueda meritar sanción, ¿no? Y que ya se ha venido construyendo la línea de que quien comete violencia política no tiene modo honesto de vivir y por tanto no se puede reelegir para el siguiente periodo electoral. Es para el siguiente, no es para siempre que no se puede reelegir, ¿no? Pero si esto se lleva a la vía penal y se establece una sanción de prisión, esto es un delito de naturaleza electoral, aunque tiene que ver también con la materia de derechos humanos, ¿no? Esto podría dar lugar a impedir que pueda votar y ser votado, pues puede ser, ¿no? Si se le impide ser votado, pues ¿por qué no se le puede impedir votar durante un periodo determinado? Porque es un delito de naturaleza electoral. Puede ser una cuestión así. Ahora, fíjense, los indígenas tzotziles le decían al tribunal, a ver, desde que ingresamos al centro penitenciario se nos privó de la credencial para votar con fotografía. Sobre eso el tribunal en esta sentencia no se pronuncia. Nada, no dijo nada. Solo dijo con respecto al voto, pero no dijo de lo que se le privó de la credencial para votar con fotografía, que es una práctica penitenciaria, ¿no? El privar de la credencial para votar con fotografía. Entras a prisión y pierdes la identidad. Y claro, esa es una cuestión trascendental también sobre la cual siempre me gusta poner el acento, el derecho a la identidad. Sobre esto se han pronunciado algunas salas regionales, no sala superior, pues perdió la oportunidad aquí de sentar también un criterio sobre el derecho a la identidad, que es el que nos permite identificarnos como seres únicos e insustituibles, ¿no? Y que ha sido reconocido por la Corte Interamericana y por la Suprema Corte de México, ¿no? Y que está
está en el artículo 4 de la Constitución y que está también en tratados internacionales. El problema en México, siempre les digo, es que aquí la credencial para votar con fotografía es un documento electoral, lo emite el Registro Federal Electoral, es un documento electoral y nos dice la LEGIPE que es el documento imprescindible para ejercer el voto. Es un documento de naturaleza electoral. Pero se nos olvida que además de esto tiene otra naturaleza, una doble naturaleza. Bueno, no sé si una doble naturaleza, pero sí una doble finalidad. La naturaleza de la credencial para votar es identificarte. En una primera arista, para identificarte en un proceso electoral, para votar, ¿no? En otra segunda, para identificarte como persona individual. ¿O con qué se identifican ustedes? Es el documento oficial de identidad en México. Y nos hemos olvidado completamente de esta situación. Nos hemos olvidado que la credencial para votar con fotografía es el documento de identidad oficial en México. Fíjense, en Nicaragua, por ejemplo, lo que tenemos es una cédula de identidad ciudadana que lo emite el registro civil. La naturaleza principal es identificarnos como ciudadanía. Pero con esa votamos. Pero nosotros, la mentalidad que tenemos es nuestra cédula de identidad. No decimos es nuestro documento para votar. En México, la percepción que han tenido es la credencial es para votar. Se les olvida que también es el documento oficial de identidad. ¿Qué significa que sea oficial? Pues significa que el Estado tiene que implementar los mecanismos necesarios para que las personas puedan contar con este instrumento de identidad de manera gratuita. Es oficial por eso. Entonces viene una persona en este JDC 1050 diagonal 2019 que está sentenciada, pero bajo la caución de libertad condicional. Y va a un módulo de atención ciudadana y dice, voy a solicitar mi cédula de identidad porque mi credencial para votar, perdón, porque a mí me la quitaron en prisión y pues yo necesito mi credencial para votar, no se me la devolvieron y la necesito. Me quiero identificar, ¿no? Y entonces le dicen en el módulo de atención ciudadana, sí, pues no podemos porque hay un registro de suspensión de derechos político-electorales porque tienes una sentencia que estás cumpliendo. Esto no estaba en prisión preventiva, ya había sido sentenciado. Le dicen, estás cumpliendo una sentencia y dice la Constitución, en el artículo 38, fracción 3, que se suspende la ciudadanía por estar purgando una sentencia. Y eso es lo que le aplica la autoridad electoral. Y le dice, ¿no te gusta? Pues vete al tribunal, hay que te diga el tribunal, porque yo no tengo la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar derechos. Eso lo va a hacer el tribunal, hay que interprete. Pregunta, ¿no tiene la autoridad electoral administrativa la obligación? ¿Solo la tiene el tribunal judicial? Entonces, va ante Sala Ciudad de México porque le corresponde a Sala Ciudad de México conocer a través de JDC, pues cuando tenían una credencial para votar, ese JDC lo conocen a salas regionales y Sala Ciudad de México dice, a ver, no, es que aquí lo que se tiene que proteger en este caso es el derecho a la identidad. Ese derecho que yo les decía a, pues, identificarte como un ser único e insustituible, ¿no? Se define como un derecho humano que permite la individualización de las personas y les da un reconocimiento jurídico social. Y para garantizar el derecho a la identidad se le tiene que expedir su credencial para votar a este ciudadano. Esta persona, pues aunque tiene suspendida la ciudadanía, dijo. Otra cosa es que no lo vamos a habilitar, o sea, esta no es una rehabilitación en sus derechos políticos. Se le va a dar la credencial para votar como documento de identidad oficial. Pero no se le va a dar de alta en la lista nominal de electores hasta que cumpla sentencia y se le rehabiliten sus derechos político-electorales. Solamente para que se identifique, no para que pueda votar. No se le rehabiliten sus derechos político-electorales. Fíjense, un tribunal electoral resolviendo sobre el derecho a la identidad. ¿Qué tiene que ver el derecho a la identidad con los derechos? ¿A quién se le ocurriría que un tribunal electoral se va a pronunciar sobre derecho a la identidad? Pero aquí en esta sentencia hacen una argumentación de por qué
el tribunal puede entrar a proteger el derecho a la identidad. O sea, en otros países nos quedamos locos y me vienen a decir a mí que el Consejo Electoral de Nicaragua se va a pronunciar, o la Junta Electoral Central de España, que no es un tribunal en sí, pero es quien resuelve, bueno, quien organiza las elecciones, o incluso el Tribunal Constitucional de España en amparo, pues no se ha pronunciado sobre algo que no tenga que ver con el derecho a votar y ser votado. Sí, Juan Reinaldo. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bien, referente a lo que comenta, doctora, hemos hablado varias veces referente a la credencial. En la parte superior dice que es credencial para votar. Desgraciadamente Sí. es bastante caro una credencialización por estados o independientemente a nivel nacional para podernos identificar para hacer otro tipo de actos diversos a votar. Entonces, creo yo que en este caso, al pronunciarse referente a la identidad de un ciudadano, más bien se debería de realizar una credencialización con una identidad. Perdón, Roberto, es que creo que Miguel tiene abierto el micrófono y se está colando. Ahora sí. Sí, bien. Creo yo que más bien tendría que ver la posibilidad de una credencialización nacional con una identificación realmente para, más bien únicamente y exclusivo para nuestra identificación y no para votar, porque nuestra credencial la hemos usado desde para entrar al antro, para identificarnos en un banco y este tipo de situaciones, cuando es una credencial que está identificada como credencial para votar. Ahora bien, se le da la impresión de su credencial para votar a este ciudadano que la solicita, y entonces en ese momento va a empezar a ser modificable la lista nominal, porque sí tengo credencial, pero no aparezco. No, hay un registro de que se dice, no se le habilita en la lista nominal de electores, o sea, se te da la credencial, pero ponen que no puede incluirse en la lista nominal de electores. Bien. O sea, la sentencia en eso fue enfática. Sí, correcto, perfecto. Al momento de que usted llega a realizar su voto, los funcionarios de la mesa de casilla muchas de las veces ni siquiera se percatan que esté la persona que va a votar cuando ya le dieron las boletas, ya las introdujeron en la urna, y después se dan cuenta que no es la sección donde tiene que votar esta persona. ¿Qué nos asegura que estos funcionarios de la mesa de casilla, si están presentando su credencial para votar o bien impresa con alguna leyenda que diga no puede votar o es uso exclusivo para identificación? Creo yo que no, ¿verdad? Pero los partidos políticos para eso tienen ahí a sus representantes, ¿no? Si no, pues el sistema no funciona. Pues porque los pagos tienen que verificar. Eso ya es una cuestión del sistema, no creo que sea un criterio, un argumento para restringir derechos humanos, es decir, que al momento de integrar la casilla, pues no realizan su función, ni los miembros de la casilla, ni los partidos políticos. Pues mira, si dejan votar hacia alguien, tal vez lo dejan votar con una identificación, no sé, del colegio o de la universidad. No sé. O sea, pues también ahí es labor de cada, son funcionarios electorales y hay representantes de partidos encargados de ver, ¿no? Ser veedores, que realmente vote quien debe tener que votar, ¿no? Desgraciadamente, sí me ha tocado participar en este tipo de situaciones y sí se presta bastante. Y por eso es lo que le comentaba. Creo yo que lejos de intervenir en una sentencia para poder de identidad, más bien se debería de buscar la manera que se tenga una identificación oficial que no sea la misma que la credencial para votar. Sí, fíjate que eso es muy interesante en México. ¿Por qué? Porque en 1990 hubo una reforma a la Constitución donde se estableció algo donde ustedes tienen la obligación de estar registrados, que es el Registro Nacional de Ciudadanía.
Y eso está en el artículo 36 como una obligación de la ciudadanía de registrarse en este registro, valga la redundancia. Lo que pasa es que ese registro nunca entró en funcionamiento porque luego se dijo que iba a estar adscrito a la Secretaría de Gobernación y dijeron, ¿quién va a manejar el registro es la Secretaría de Gobernación? Pues nunca lo impulsaron. Y luego, en el 90 está esa reforma. Y según esa reforma debían haber 2 registros en México, el Federal Electoral para temas electorales y el Registro Nacional de Ciudadanía para expedir la cédula de identidad ciudadana. 2 registros y 2 documentos de identidad. El oficial iba a ser la cédula de identidad ciudadana y la credencial para votar con fotografía solo para votar, como el nombre lo indica. En 1992 se reformó la Ley General de Población y fue donde se dijo que este registro de ciudadanía, ¿no? El Registro Nacional de Ciudadanía iba a estar adscrito a la Secretaría de Gobernación y que mientras no se diese ese tránsito, o sea, mientras ese registro no estuviera a cargo de la Secretaría de Gobernación, entonces quien iba a hacer las veces de documento oficial, hay un transitorio en la reforma de esta ley, el transitorio 4, iba a ser la credencial para votar con fotografía. Y de ahí venimos, de 1992, cuando se dijo, mientras entre en función el registro y se expida la cédula de identidad, es la credencial para votar con fotografía, el documento de identificación oficial. Ahora, yo entiendo que hay muchas, pues, cuestiones en las que se flaquea todavía, ¿no? Si vas a un lugar y no te revisan exactamente si esta persona, y es que no es que su credencial diga, es que no va a estar en la lista nominal de electores. Es que no está en la lista nominal de electores. Hombre, si dejan votar a alguien que no esté en la lista nominal de electores, aunque tenga credencial para votar con fotografía vigente, eso yo no creo que sea un argumento sólido para impedir el acceso a un derecho humano como es el derecho a la identidad, que es indispensable para realizar todas las gestiones que nos podamos imaginar. Es que lo que dice aquí la sentencia de Sala Ciudad de México es, esta persona se le expide la credencial como documento de identidad oficial, pero no puede incluirse en la lista nominal de electores. Yo no sé si ustedes que han tenido experiencia en esto, pues dejan votar a la gente ahí que no esté en la lista nominal. Hombre, yo sé que luego dicen, no estoy, pero llevo una sentencia del tribunal que dice que debo estar. Pero pues si no llevas nada de eso y lo dejan votar, pues esa ya es otra cuestión, ¿eh? Aunque lleve su credencial para votar vigente. Entonces, aquí lo que dijo Sala Regional es que se tiene que privilegiar el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque las personas necesitan hacer todos esos trámites. Luego en algunas clases me dicen, pues si no tiene credencial para votar, que no se la den, pues que vaya con el pasaporte o que vaya con la cédula de la licencia de conducir. Y eso te lo entregan gratis cuando vas, ¿no? Eso no te piden ningún tipo de pago, porque cuando es documento oficial de identidad es gratis la entrega por parte del Estado. Y si ustedes me dicen que en México dan el pasaporte gratis, yo cuando sea mexicana voy a ser feliz, porque ahorita estoy luchando porque me renueven mi pasaporte en mi país. Entonces, eso es, ahora, ya te doy la palabra, Miguel. Ahora, lo otro que quiero que ustedes noten es como en esta sentencia le dice el tribunal, bueno, Sala Regional, parte del Tribunal Electoral al INE, Consejo General del INE, implementa medidas para que en los módulos de atención ciudadana se garantice el derecho a la identidad a las personas suspendidas en sus derechos. No es efecto para el caso concreto. No le dice, dale la credencial solamente a este y no lo pongas en la lista nominal de electores porque está cumpliendo una sentencia bajo libertad condicional. No, le dice, para todos los casos similares que lleguen de una persona que tiene suspendidos sus derechos, le vas a dar la credencial como documento de identidad. Ahí es donde yo les digo, esto es justicia inclusiva. Aquí se hizo un control de constitucionalidad y de convencionalidad conforme a tratados internacionales para llegar a esta conclusión. Y producto de ese control, la sentencia debería ser para el caso concreto como en el amparo, pero no es para el caso concreto. Aunque la sentencia no lo diga de manera expresa, el efecto es general.
Le dice, INE, te vinculo a que emitas un acuerdo donde se emitan las medidas para que todas las personas en esta situación tengan su credencial como documento de identidad, y el INE emitió ese acuerdo, que es el del Consejo General 62/2020. Ojo, vuelvo a repetir, estas personas sentenciadas, las personas en prisión preventiva, deben, si están en libertad condicional, no van a tener ningún problema para que le den su credencial y lo habiliten en la lista nominal de electores para votar. Y si están en prisión, hay que llevar el voto a prisión. Y si están fuera de prisión, pues hay que renovarle la credencial, darse su credencial y que vayan a votar donde les corresponda. El problema aquí es que es una persona sentenciada y sobre eso todavía el tribunal no ha dicho si las personas sentenciadas tienen derecho a votar. Pero lo que se ha dicho es que sí tienen el derecho a la identidad. Sí, Miguel, creo que tenías levantada la mano. Miguel. Sí, no, perdón, ahorita que estaba tocando el teléfono se levantó la mano por error, Okay, disculpe. vale, ok. Y el otro caso del derecho a la identidad, que es bastante, también han escuchado quienes han estado en otras sesiones relacionadas, el derecho de las personas con discapacidad a tener su credencial para votar también como documento de identidad, y estamos hablando de un grado mayor de discapacidad. Una persona con una discapacidad que le prive totalmente, que tenga una autonomía mental severa, ¿no? Una persona que tenga una autonomía mental severa. ¿Por qué? Porque la LEGIPE establece, ahorita no me acuerdo el artículo específico, si es el 135, 185, no me acuerdo, pero hay un artículo de la LEGIPE que establece que si alguien llega privado de sus facultades, ebrio, no sé, drogado, a saber, a votar, pues el presidente de la mesa de casilla puede impedir que entre a la casilla, ¿no? Algo así, ¿no? Hay un artículo que dice algo relacionado, pero que si la persona está haciendo fila y tiene credencial para votar vigente y está en la lista nominal de electores, se le tiene que permitir el voto. Y eso ha salvado mucho el hecho de que una persona con discapacidad cognitiva, ¿no? Más aún intelectual, puede ejercer el derecho al voto en México, que en otros países se les prohíbe a las personas con discapacidad intelectual ejercer el derecho al voto. Y el Tribunal Europeo ha dicho que está bien la prohibición. Increíble. Pero hay un convenio de la ONU donde dicen, no, se les tiene que permitir votar y dar todos los apoyos para que puedan ejercer el voto. Pues llegó un caso ante Sala Guadalajara, este caso de Sala Guadalajara es de un hijo, el hijo de un señor, ¿no? Que fue atropellado y que producto de este atropellamiento quedó en estado vegetativo persistente. Es decir, esa persona no va a salir del estado vegetal, o por lo menos esa era la previsión médica. Entonces, el hijo se llevó al padre a vivir con él y necesitaban actualizar el domicilio del papá en el registro del Federal Electoral y además en la credencial para llevar a cabo todo el trámite relacionado con la pensión ante la Seguridad Social. Entonces, el hijo va ante el Instituto Nacional, ante el módulo de atención ciudadana, perdón, y le dice, oye, el artículo 141 de la LEGIPE dice que cuando un ciudadano mexicano está incapacitado físicamente para venir a las oficinas del registro federal, pues puede solicitar cualquier trámite relacionado con el registro de manera escrita, justificando por qué no puede ir físicamente, y en su caso, la dirección ejecutiva va a dictar las medidas para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido. Lo que dice el desarrollo del acuerdo del INE de este artículo 141 es que si una persona está incapacitada físicamente para ir a pedir pues cualquier trámite de la credencial para votar, personal de la Junta va a ir a su domicilio, pero tiene que justificar. Bueno, llega el hijo y le dice, a ver, mi padre está en estado vegetal, no puede venir, yo necesito actualizar su credencial para efectos de, pues, tramitar su pensión. Le dicen en el módulo de atención ciudadana, ok, pero tengo que preguntar al secretario normativo del INE si en este caso, pues yo te puedo aplicar el 141 de la LEGIPE. Le preguntan al secretario normativo del INE y este emite una opinión técnica y les dice, sí,
pues pásenme el informe, lo revisó y dijo, pues sí, consta que el titular de la credencial está en estado vegetativo persistente, por tanto no puede ir al módulo de atención. Entonces, personal de la Junta debe acudir al domicilio con la finalidad de actualizar pues el padrón y darle su credencial para votar actualizada. Eso sí, dice el secretario normativo del INE. El acuerdo del INE dice que en este caso el titular debe expresar la voluntad indubitable, clara y precisa de realizar este trámite. Ustedes van a ir a la casa y el señor les tiene que expresar, porque así dice la norma, la voluntad indubitable, clara y precisa de llevar a cabo. Que no se las expresó. Pues que dice, si no se las puede expresar, entonces, si él no manifiesta la intención de realizar el trámite, pues apoyen a los familiares a que se vayan en JDC al tribunal. Y te dices, oye, ¿qué onda? Y el artículo 1, párrafo 3, que dice que todas las autoridades, y no dice que cuáles, todas, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dice aquí la autoridad administrativa, eso para el órgano jurisdiccional. Yo, autoridad administrativa, formalista. Yo soy formalista, yo estoy aplicando el acuerdo. Claro, luego me dicen, a ver, Wendy, tampoco seas, porque pues les aplican luego una sanción por no aplicar la ley, pero hay que cambiar esa perspectiva. ¿Saben lo que implica decirle aquí a esta familia, y tú vete en JDC, y ve cuando te resuelven, ve ahí y no tengas pensión hasta que el tribunal diga que sí o que no? Cuando esto lo podía haber hecho directamente la autoridad electoral, que no se le permite porque luego hay una sanción administrativa. Bueno, pues hay que cambiar también todas estas cuestiones. ¿Para qué? Para que también la autoridad, toda la autoridad también administrativa, yo sé que en México todavía no se ha llegado al caso de que las autoridades administrativas puedan ejercer el control en sí, ¿no? El control de constitucionalidad, pero es momento de también interpretar que pueden aplicar el principio pro persona y una protección más amplia de los derechos. Y en este caso, pues de pasar por encima de la aplicación formalista de la norma, ¿no? Porque esto es una aplicación formalista y en un caso en el cual era evidente e irracional. Sí, Cindy. Perdón, yo nada más, pues si una autoridad funda y motiva debidamente, realiza una buena argumentación e incluso trae a colación principios constitucionales y tratados internacionales, ¿cómo la van a sancionar? Aparte, estaría, entre comillas, inaplicando una norma, pero a un caso concreto, ¿verdad? En ese sentido, al contrario, o sea, podríamos atribuirle responsabilidad administrativa a la autoridad por precisamente no estar aplicando bien la ley, ¿sí? Porque le está aplicando de una manera desnaturalizada o ya contraria a los derechos humanos. Yo no he sabido de alguna autoridad que hayan sancionado y, por ejemplo, me refiero a casos, por ejemplo, de remoción o destitución de consejeros de los soples, han sido por negligencias, han sido por inobservancias, pero nunca por una interpretación a favor de los derechos humanos, le digo, debidamente fundada y motivada. Cuando es así, es parte de las atribuciones de las autoridades, precisamente, y de sus obligaciones. Y sí, y además que pues aquí no tienen que inaplicar en sí, es buscar una interpretación de la norma que la haga conforme con la Constitución. Una interpretación conforme, creo que eso lo pueden llevar a cabo, pues también las autoridades, y deben llevarla a cabo las autoridades administrativas. Y fue lo que le dijo Sala Regional aquí a la autoridad administrativa electoral, le dijo, es que esto no tenía que llegar hasta donde yo estoy, esto lo tenías que haber resuelto tú, ¿no? Conforme al artículo 1 de la Constitución, ¿no? Era la autoridad responsable, nos dice aquí Sala Regional Guadalajara, la que debió llevar a cabo este término lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un convenio de la ONU,
del cual México es parte y además fue el Estado promotor de ese convenio, fue México el que lo impulsó ante la ONU y habla de ajustes razonables en el artículo 2, que son medidas pues como de apoyo que se puedan llevar a cabo para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones que el resto, ajustes razonables. Y le dijo, tenías que haber hecho los ajustes razonables a estos requisitos formales y tener por expresada la voluntad del actor a través de su representante, que es su hijo. Incluso la Corte ha dicho que hay que estar al principio de mejor interpretación posible de la voluntad y de las preferencias de una persona con discapacidad que tenga una autonomía mental. Y que en ese caso la persona no va a poder actuar, porque fíjense, la Corte, ustedes saben que ha transitado del modelo de sustitución en cuanto a la voluntad, al modelo de ejercicio de la voluntad de las personas con discapacidad, ejercicio directo de la capacidad de decidir sobre su propia vida con apoyos. La Suprema Corte ha ido transitando en ese modelo, ¿no? En el caso de personas con discapacidad intelectual ha dicho, hombre, hay un montón de amparos en donde les dice, tú puedes decidir sobre las cuestiones sobre tu propia vida con tales apoyos, ya no van a nombrar tutor, le llaman aquí, ¿no? En México. ¿Por qué? Porque el convenio de la ONU obliga a esto. El convenio de la ONU obliga, dice que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, al igual que el resto de la ciudadanía, y que hay que darles, de las personas, y que hay que darles apoyos para que las puedan ejercer. Pero ha dicho la Corte, solo si hay una autonomía mental severa, que es un supuesto como el de la persona en estado vegetal, pues la persona no va a poder tomar la decisión ni con todos los apoyos que le demos, lo va a tener que hacer su representante. Y este caso nos pone en evidencia esta cuestión, ¿no? De cómo somos sumamente formalistas. Y de cómo luego decimos, uy, ese tribunal, o cualquier otro, ¿no? Qué activista, no, bueno, es activismo judicial, qué miedo, qué horror. Eso les decía ayer, ¿no? Y sí, hay que tener líneas rojas, ¿eh? Tampoco es que los tribunales constitucionales son ilimitados, ¿no? No pasamos de la soberanía popular a la soberanía del Tribunal Constitucional. Tampoco es que sea un órgano ilimitado. De alguna manera, pues se tiene que autocontener, y yo les decía ayer, y la ciudadanía debe legitimar su actuación a través de las sentencias del tribunal. Eso es lo que legitima la actuación de una autoridad judicial, no que sean electos popularmente o que sean electos políticamente, no. En la mayor parte de los países con tribunales constitucionales, y me refiero a Europa, donde es el origen del modelo, la elección es una elección política, donde participan los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, si ustedes se ponen a pensar, es un órgano anómalo dentro de la tripartición de poderes. Es anómalo. ¿Dónde ubicamos al Tribunal Constitucional dentro de la tripartición de poderes? ¿Dónde? ¿Dónde ubican al Tribunal Constitucional? Me van a decir dentro del Poder Judicial, ay, no, es que esa es una cuestión mexicana. Es que en Europa el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Es que en España, en Italia, en Alemania, hay una jerarquía del Poder Judicial que termina con un Tribunal Supremo, y luego está un Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial. Otra cosa es que aquí en México han querido convertir a la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional, haciendo una mezcla entre la Suprema Corte de Estados Unidos y lo que sucede con los tribunales constitucionales europeos. Porque la Suprema Corte de los Estados Unidos no conoce de acción de inconstitucionalidad, conoce de certiorari. Aquí se ha venido agarrando parte del pastel de todos lados y construyendo el sistema de control. Pero los tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial. En España, lo que se dice siempre es, miren, quien ha tenido la oportunidad de leer, de ver o de estar en España sabe que la jerarquía del Poder Judicial termina con un Tribunal Supremo. No se le llama Corte Suprema, sino Tribunal Supremo.
Y la Constitución dice que es la máxima autoridad dentro del Poder Judicial y que luego hay un tribunal constitucional con jurisdicción constitucional. Pero en España se dice que el Tribunal Supremo es supremo solo en el nombre, que el Supremo es el constitucional. ¿Por qué? Porque a través del amparo, el Tribunal Constitucional puede revisar sentencias emitidas por el Tribunal Supremo para ver si violó el artículo 24, que son los derechos procesales. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿El Supremo o el Constitucional? El Constitucional. Un caso de Isabel Preisler. Todos aquí conocen a Isabel Preisler, ¿no? La que es novia ahorita de Mario Vargas Llosa, madre de Enrique Iglesias, es esposa de Julio Iglesias, ¿no? Una socialité española. Me acuerdo de ese caso porque no tiene pérdida. Ahí van a ver cómo hay un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional que no están en el mismo punto. Isabel Preisler le comenzaron a sacar en revistas estas del corazón, que le llaman en España, o sea, revista de chismes, amarillismo, ¿no? En los 90, ¿no? Una ex niñera de sus hijos, ella es la mamá de Enrique Iglesias, pero tiene más hijos, le comenzaron a sacar que si Isabel Preisler usaba tangas de tigresa, que si Isabel Preisler tenía no sé cuántos novios, que si Isabel Preisler tenía estrías, que si tenía granos en la cara, que si usaba bolsos no sé qué. ¿A quién le interesa los chismes? ¿No? Le interesa el chismerío, ¿no? Entonces ella va ante la jurisdicción ordinaria y dice, esta que acaban de sacar y que están sacando cada semana, pues es de mi vida íntima. Y esa información la obtuvieron a través de mi niñera, con quien yo tenía un contrato de confidencialidad. Y dice, a ver, paren esa producción e indemnícenme con, pensemos, 1 millón de euros. Pensemos, 1 millón de euros. Y dice el juzgado de primera instancia de lo civil, sí, efectivamente han violado su derecho a la intimidad, su derecho tal y no sé qué, su propia imagen, X y Y. Adelante la indemnización de 500.000 euros. La revista que está publicando se va en apelación y el Tribunal de Apelación dice, adelante la indemnización de 500.000. Se van al Tribunal Supremo en casación. Aquí no hay casación en México. Aquí es el amparo casación. Allá es casación como Francia, ¿no? Se van en casación ante el Tribunal Supremo, que conoce de casación, y el Tribunal Supremo dice, ay, hombre, si se lo publica, que si tiene estrías, que si tiene granos en la cara, que si la tanga de leopardo, tontería, esos son chismes de escasa entidad, chismorrería, aquí no hay violación de nada, no hay indemnización. Sentencia de última instancia ante el Tribunal Supremo. Si es el Supremo, ya no habría nada más, ¿no? Pues viene Isabel Preisler, se va de amparo ante el Tribunal Constitucional. El tribunal no puede entrar a analizar el proceso, las pruebas y tal, solo puede entrar a analizar si hay una violación de derechos. Y lo que le dice Isabel Preisler al tribunal es, me violó la tutela judicial efectiva o el debido proceso. ¿Por qué? Porque no me resolvió mi pretensión. Así es el amparo en España. Solamente lo conoce el Tribunal Constitucional. Son 12 magistradas y magistrados. Entonces le dice el Tribunal Constitucional, oye, mira, que dice el Supremo que aquí no me violaron nada y que pues no ha lugar a la indemnización, y pues, ¿qué onda? Y le dice el Tribunal Constitucional, que no, pues ya le voy a decir al Tribunal Supremo qué derechos te violaron. Y le comenzó a hacer una pedagogía de qué es el derecho a la intimidad, qué es el derecho a la propia imagen, tal, X, y le dice, a ver, Tribunal Supremo, te regreso todo el expediente, te doy mi sentencia donde te doy una clase magistral de cuáles son los derechos fundamentales violados, falla conforme a lo que yo te estoy diciendo. Imagínense, el Tribunal Supremo dijo, ¿qué? Si yo soy el Supremo, ese es el Constitucional, ¿por qué me va a venir a decir a mí cómo yo tengo que fallar? Eso se llama guerra de cortes, ¿no? Le ha dicho, ¿por qué me va a venir a decir que yo tengo que hacer qué? Dice, ok, me devolvieron todos los autos, dice que yo tengo que fallar conforme a eso, bueno, pues voy a fallar porque dice que se le violó la intimidad, la propia imagen y no sé qué. ¿Cuánto pedía de indemnización a la señora esta? 1 millón. ¿Cuánto le dio a primera instancia? Le dio 500.000. Yo voy a decir que con 20.000 euros ya la tiene. Y dice, no van a ser 500.000, van a ser 20 o 10.000 euros.
Hombre, Isabel Preisler dijo que si yo pedí 1 millón, en primera instancia me dio 500.000 euros y esta ahora dice que el tribunal que con 10.000 ya me voy. No, me vuelvo a ir al Tribunal Constitucional y digo que me violan la tutela judicial porque esa indemnización es irrisoria. Vuelve el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, fíjense lo que dijo, y dijo, ok, pues no cumple, se está burlando de lo que yo le dije, ya no le voy a regresar los autos, sino que voy a declarar válida la sentencia de primera instancia por sobre la sentencia del Tribunal Supremo del país y al lugar a los 500.000 de indemnización. Eso es un tribunal constitucional que no pertenece al Poder Judicial. ¿Se imaginan que pasara algo así? Increíble. Y ahora la pregunta en España ha sido, ¿y quién legitima al Tribunal Constitucional? Porque en España quien elige al Tribunal Constitucional es la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial, que sería aquí el Consejo de la Judicatura. La Cámara de Diputados propone 4, la Cámara de Senadores 4, el Gobierno 2 y el Consejo 2. Y luego esos propuestos van ante las cámaras con una votación calificada, les eligen, votación política. ¿Quién legitima al Tribunal Constitucional? Sus sentencias. Sus sentencias. Su elección es política, pero su legitimidad depende de la argumentación de sus sentencias. No le legitima que sean electos popularmente en España, ni piensan que van a elegir popularmente a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Es que eso no resuelve nada, es que en Bolivia se eligen popularmente a las y los magistrados del Tribunal Constitucional, y ese Tribunal Constitucional le dijo a Evo Morales la prohibición de reelección en contra del plebiscito, donde el pueblo te dijo que no reformes a la Constitución y tú te quieres volver a presentar, es inconvencional, adelante, Evo, reelígete. Porque la convención ampara la reelección, ¿no? Y luego la Corte le dice a Bolivia, ¿cuándo dice eso la convención? En ningún lado dice eso. ¿A dónde dice eso? Léanse la opinión consultiva de la Corte. Y ese tribunal independiente fue electo popularmente. El tribunal se le legitima por sus sentencias. A un tribunal se le legitima por la calidad de la argumentación. Sí, Antonio. Hola, Antonio. Sí, hola, ¿cómo estás, Wendy? Muchas felicidades por tu ponencia, me parece realmente muy, muy interesante. Y continuando un poco lo que ya comentabas el día de ayer y continuando hoy con los, podría ser eventuales efectos generales de las sentencias del Tribunal Electoral, yo quisiera preguntarte, pues precisamente con esos efectos que le ha dado el tribunal, sobre todo en materia de acciones afirmativas, cuando le ordena al INE que incluso ya fuera del término de los 90 días al que se refiere el 105 constitucional, vamos argumentando pues que está aplicando directamente a la Constitución, ¿verdad? Diciendo, no, es que son principios, no están modificando las reglas procesales, sí. Palabras más, palabras menos, las sentencias de la Sala Superior dicen, no, pues es que no hay una modificación de reglas generales del proceso, sino que está aplicando directamente a la Constitución. Mi pregunta aquí sería, y va de la mano con lo que comentabas de los eventuales efectos generales de las sentencias, ¿en qué medida también el INE realiza no sé si decirlo así, control de constitucionalidad o interpretación más favorable a la persona cuando pues advierte que incluso las propias sentencias de la Sala Superior en algún sentido le da esa libertad, no lo sé, de decir, bueno, y si adviertes que hay grupos vulnerables que no estén considerados en esta sentencia y que se deba implementar una acción afirmativa para incluir candidaturas, pues inclúyela, ¿no? Entonces,
de alguna manera, ¿y en qué sentido, Wendy? Ahí ver, pues de alguna manera, pues también el INE estaría facultado para realizar este tipo de control, porque, no sé, auspiciado por el propio tribunal o de motu propio pudiera hacerlo. No sé, digamos, ese sería como que mi inquietud. Y muchas gracias por la... Ok, no sé si te entendí. Creo que te refieres a las acciones afirmativas, ¿no? Que es cuando sí. Ya en pleno proceso, incluso en el momento del registro, viene y se dice muchas veces o por los OPLES o por el INE, regulamos tal acción afirmativa y vienen los partidos políticos y luego dicen ante el tribunal, ante el INE y ante el tribunal, oye, pero esta es una reforma electoral dentro del plazo de los 90 días que prohíbe la Constitución, ¿no? Es exacto, eso. Sí. Ajá, Sí. pues aquí, o sea, lo que ha dicho el tribunal en ese sentido es, no es una, o sea, como que se va con la tesis de la Suprema Corte de cuáles son las modificaciones sustanciales al proceso, ¿no? Dice, no es una modificación sustancial, sino el cumplimiento de una obligación que ya está en la Constitución y en tratados internacionales. Por ahí es que se lo ha llevado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la acción afirmativa indígena, ¿no? Que pasó eso, de las acciones afirmativas del proceso pasado. Esa fue como el argumento para decir, está dentro de los 90 días, pero pues se tiene que llevar a cabo porque hay una obligación que han incumplido. Primero, quien incumplió fue el legislador, porque hizo caso omiso de que tiene que actuar frente a la discriminación y que tiene que potenciar la igualdad sustantiva, y las acciones afirmativas vienen a buscar esto, ¿no? Incluir a grupos que han estado totalmente fuera de lo político. Entonces le dice, primero que es omiso el legislador. ¿Quién tiene que actuar si el legislador es omiso? Pues va a actuar la autoridad. ¿Qué autoridad? Pues entiende que la administrativa que organiza las elecciones podría hacerlo, y el tribunal ha dicho, el INE y los OPLES lo pueden hacer. Por eso en el caso de la sentencia de gubernaturas, me pareció raro que dijera, no, no lo pueden hacer las autoridades administrativas, aunque luego salen diciendo, es que el INE no lo podía hacer porque no se subrogó en el lugar del OPLE y tal, y no sé qué, pero una parte de la sentencia dicen, ay, pero es que las autoridades administrativas no lo podrían hacer. Hombre, es que ya había dicho antes en la cuota indígena que sí lo debían hacer. Si el legislador es omiso, pues la autoridad administrativa. Y cuando no lo ha hecho la autoridad administrativa, él como tribunal constitucional dice que puede entrar, ¿no? Que es luego ya la decisión de la paridad en gubernatura a llenar esta laguna. Pero la interpretación parte del hecho de que hay un mandato ya, o sea, que dice, lo sustancial sería si introdujeras el mandato de no discriminación, pero eso ya existe. Otra cosa es que nadie lo ha cumplido. Y el cumplimiento dentro de los 90 días no es una reforma electoral, es cumplir lo que ya está. Los partidos debían cumplirlo aplicando directamente la Constitución y no lo han hecho hasta que no lo haga la autoridad. ¿Lo puede hacer el INE y los OPLES? Lo pueden hacer directamente, lo pueden hacer. Si no lo han hecho es cuando ha llegado el tribunal y ha dicho, o cuando lo han hecho y dice el tribunal, hace falta ajustarlo, ¿no? Yo en eso lo celebro muchísimo, quizá me equivoco, pero yo siempre he tenido esa postura de que si hay una laguna, lo que no podemos decir es, pues como no lo hizo ninguna autoridad, pues ya que se quede así, aunque entiendo que para los partidos políticos luego es que le dicen, a ver, ya tienes 5 días para terminar o 10 días para lo del registro. También el tribunal ha dicho, creo, un criterio ha dicho, si ya están en trámite del registro, pues no sé si me equivoco y ha dicho en este caso, no se podría pedir a los partidos políticos, pero no sé si me equivoco, si es antes de que inicie el registro, es que hay una sentencia que decía, faltan como 15 días para que inicie el registro, para que termine, los partidos tienen suficiente tiempo. Yo creo que los partidos siempre han sabido que andan sin cumplir también lo que deben cumplir, ¿no? Pero bueno, pues si no se lo mandata a nadie, y como tampoco tenemos esa percepción de que la Constitución dice estos mandatos tan abiertos, pues entonces dice, pues no cumplo, pues dice no hay una obligación, por tanto no hay una omisión, pero lo que dice el tribunal es sí hay una obligación, está ahí. Principio de no discriminación e igualdad sustantiva. Eso es como lo que yo he entendido.
Sí, Wendy, muchas gracias. Ojalá nos pudieras compartir tu presentación. Sí, con gusto, qué gusto verte, Antonio. Ayer te vi que andabas por ahí. Y Daniel, que también veo que anda por aquí. Daniel. Ok, bueno, y con lo último que yo quisiera cerrar, que es un tema enconadísimo y la verdad es que no debería ni de tocarlo así, pero pues es lo de la identidad de género, ¿no? Esa es otra cuestión sobre el que el tribunal se ha pronunciado. Veo por aquí a nuestro la persona justiciable estrella, que ha sido Ociel, que no sé si anda por aquí o si hoy no pudo pues estar en la sesión, pero a Ociel le debemos los pocos pronunciamientos que hasta hoy ha habido en relación a personas no binarias. Ese es uno de los temas más conflictivos que va a tener, me atrevería a decir, el Tribunal Electoral. No ha sentado una línea que podamos considerar una línea clara, ¿no? La identidad de género es un tema sumamente sensible y sobre el cual quizá lo que nos falta es conocimiento, ¿no? Yo siempre he mantenido que es difícil resolver una cuestión que a veces no entendemos y mientras no la entendamos, pues no vamos a poder dar quizá la respuesta necesaria, ¿no? Para el caso. Así que esto hay que estudiarlo a profundidad para poder hacer una reflexión objetiva en la materia, ¿no? Creo que Daniel tiene, es que te había dado la voz, Daniel, pero te había salido y ahora pues, antes de entrar rápido a contarles lo que ha dicho el tribunal, pues puedes tomar la voz. Sí, gracias, Wendy. Chicos, estos problemas tecnológicos luego nos juegan malas pasadas. Pero en fin, no, nada más era hacer un comentario respecto a los dos supuestos de derecho de identidad que establece sobre las personas privadas de la libertad, las personas con discapacidad, pero yo recuerdo que todavía más atrás del 2019, cuando Sala Ciudad de México emite este JDC de las personas privadas de la libertad, en ese entonces Sala Distrito Federal emite un JDC muy interesante que es el 455-2014. De las personas en situación de calle, ¿no? Exacto. Entonces, estos tres parámetros, situación de calle, personas con discapacidad, privación de la libertad, pues establece el derecho a la identidad y ¿por qué lo hace? Bueno, pues decíamos que el tribunal siempre ha sido muy atrevido y explora situaciones en las que lo ponen, me atrevo a decir, de vanguardia, ¿no? Al Tribunal Electoral, y ahí se ve cómo, sobre todo en esa sentencia y en todas estas, cómo aplica estos principios legales, constitucionales y convencionales que vienen a partir de, ya de manera formal, 2011 en México, pero sí, desde hace mucho tiempo atrás también. Y siempre es el pelear con el INE, porque como ya lo establecen aquí, el INE, a pesar de que puede aplicar y debe aplicar los principios constitucionales y convencionales y legales, pues luego no lo aplica. No lo aplica, yo creo que a conveniencia, a veces sí lo aplica, a veces no, pero creo que en esta situación de la persona de calle fue hay un parteaguas también en 2014 y bueno, las otras dos sentencias con las otras dos características de personas privadas de la libertad y las personas con discapacidad. Nada más era ese comentario, porque creo que era... Muy acertado, gracias Daniel, sí es cierto, que pues, por razón de tiempo ya no le entré, pero sí, ahí les dejo la sentencia, y claro, no vemos tampoco la calle, pues nadie ve, ni se preguntan, pero pues las personas en situación de calle no podían tener credencial porque no tienen comprobante de domicilio. Fue una persona ante el módulo de atención, pidió su credencial para votar, dijo, tengo más de 10 años en situación de calle, necesito mi credencial para identificarme, para votar porque soy ciudadano y para abrir una cuenta en el banco porque no soy indigente, toco instrumentos musicales y con eso vivo. ¿Y qué le dijeron? No, dice el acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia que comprobante de domicilio.
Pues, ¿cómo va a presentar comprobante de domicilio? Me decían unos alumnos una vez, pues que presente el pasaporte en el banco y la licencia de conducir. No, hombre, si quieres que presente todo eso también, hombre, a ver. Entonces, son cosas que aquí, esta sentencia es muy interesante también, como lo dice Daniel, porque aquí es un test de proporcionalidad sobre el comprobante de domicilio y Sala Distrito Federal dijo que era proporcional pedir el comprobante para geolocalizar a las personas, que por ese lado se salvaba la constitucionalidad, pero que había una omisión constitucional y diría yo también convencional. ¿Por qué? Porque este acuerdo pues no cumple con los criterios de que no hay que discriminar y no hay que excluir y que estas personas no van a tener comprobante. Entonces le dice INE emite también INE emite fíjese aquí, luego les paso, ¿no? Aquí está el test que hizo y luego le dice, tienes tantos días para modificar todo lo relacionado con las personas en situación de calle. Tienes que emitir un acuerdo con misión de vigilancia para tomar las medidas, incluir en el procedimiento de expedición uno especial para las personas en situación de calle, y ese procedimiento pues ya está, hay un acuerdo donde se regula. Y gracias, Daniel, porque efectivamente sí, esa sentencia también es trascendental. Y ya cierro rápidamente, que no lo debería hacer rápidamente, porque esta es de las cuestiones que todavía el tribunal lo tiene sumamente encasquetado. Hablaba hace poco con una persona de sala superior y me decía pues que todavía ni saben qué criterio pues es el que puede seguir como línea jurisprudencial ya del tribunal, ¿no? Y es el de la identidad de género. La identidad de género es un derecho, ya fue reconocido por la Corte Interamericana, también por la Suprema Corte. Ahí está esa opinión consultiva donde la Corte Interamericana reconoce la autonomía del derecho a la identidad de género. Dice que es un derecho que deriva del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la vida íntima, de la libertad de conciencia. Libre desarrollo deriva de la dignidad, ¿no? Entonces es un derecho que tiene su asidero en la dignidad humana y que es esencial para el ejercicio de otros derechos, así como el derecho a la identidad es esencial para el ejercicio de otros derechos. La identidad de género se considera esencial para no solo los derechos políticos, sino para toda la gama de derechos que nos podamos imaginar. Aquí fija los estándares que debe cumplir todo proceso de actualización o de reconocimiento de la identidad de género autopercibida. ¿Por qué? Porque en muchos países este procedimiento se hace en la vía judicial y es necesario, dice la Corte, llevarlo al ámbito administrativo, aunque sea materialmente administrativo, ¿no? Tiene que ser un procedimiento gratuito, sin cargas indebidas, en donde no se ponga a la persona en la tesitura de probar con pruebas externas, con elementos externos, cuál es su identidad de género. Eso lo dice claro la opinión consultiva. Ahora, ¿qué ha dicho el tribunal? Pues ha dicho, porque claro, miren, cuando hablamos de identidad de género, el punto en la ley, en sí, se debe reconocer, a mi juicio, la identidad de género que cada persona deba tener, pero claro, hay que tener una seguridad de efectos legales, porque yo no puedo ser Wendy hoy y mañana Mario, y pues entonces cambio mi imagen, cambio mi nombre y pues todas mis obligaciones como Wendy. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Es lo que también ha dicho la Corte colombiana. Hay que tener también un cierto control. La Corte colombiana es la más avanzada en esta materia, y lo que dijo en una sentencia de acción de tutela, que es el amparo de Colombia, es, ok, puedes hacer cambio de identidad 2 veces, pero dejas pasar un periodo de 10 años y ya no más. ¿Por qué? Para efectos de seguridad, porque sí está el derecho, pero no es absoluto. Está una seguridad también que hay que cumplir, ¿no? Una seguridad legal o jurídica. Ahora, el punto que se está planteando en el electoral es la paridad. La paridad es binaria. Se ha construido la narrativa en términos de hombre-mujer. Esa es la paridad, es binaria. Entonces ahora entran en tensión estas identidades con la paridad. En el caso de mujeres trans está el caso de los mushes, que es esta sentencia del año 2018. Pues aquí se registran para contender a cargos municipales. El OPLE de Oaxaca emite este lineamiento y dice que las personas transgénero, transexuales, intersexuales, que son las personas que le llamamos hermafroditas, los mushes,
pueden postular candidaturas en el género que se autoadscriban y que eso se cuenta para la paridad. O sea, que nos decía, si es una mujer transgénero, se cuenta para la paridad como mujer. Claro, ¿qué sucedió aquí? Los partidos se registran tal, al momento que el INE revisa si cumplieron con la paridad, encuentra que no, les llama la atención a los partidos y dicen los partidos, yo tengo 5 candidatos que son hombres y me impiden cumplir con la paridad. No son hombres, son mujeres, como dice el OPLE, se autoadscriben como mujeres. Aunque yo los inscribí como hombres, nos confundimos, son mujeres trans. Claramente había un fraude, ¿no?, a la ley, utilizando la identidad de género. Sala Superior, la sentencia es bastante llamativa porque sigue lo que dice la opinión consultiva de la Corte y dice, a ver, autopercibida, identidad de género, yo no le voy a pedir como hizo el OPLE, porque el OPLE se puso a revisar en las redes sociales si salían como hombre, como mujer, si estaban casadas en el registro como hombres o mujeres, si en los barrios iban con tacón o iban con bigote. Dijo, yo no voy a hacer eso porque es ir en contra de los derechos humanos, es autoadscripción. Yo no voy a ir a indagar más, ni va a ser autoadscripción calificada como en el caso de los indígenas, es simple. Ahora dijo, al momento de hacer el registro de la candidatura y que sea libre de vicios, cuando hay una duda razonable de que es fraude a la ley, la autoridad electoral tiene que tomar las medidas necesarias. Es algo difícil, claro, es una cuestión, estos no son casos fáciles, no son casos que se resuelven de manera fácil, son casos eminentemente difíciles. Aquí la decisión eran mujeres, no son personas trans, son mujeres, pero la decisión parece que ha seguido el tribunal y el INE es mujeres trans, son mujeres para la paridad. Alfonso. Gracias, doctora. Fíjese que en el pasado proceso extraordinario en Puebla, 2022, o sea, hace 2 o 3 meses, tuvimos un caso en el que un candidato hombre en el 2021 se autoadscribió mujer en el 2022 por tema de paridad, evidentemente. Y entonces la discusión era esa y alegaba la representación en el Consejo General del IE, de aquí del Instituto Electoral, que a ver quién era el que se iba a atrever a revisar si en los últimos meses decidió volverse mujer. Y la verdad es que aprobamos el acuerdo, la candidatura, y no hubo partido político alguno, entre ellos el mío, bueno, que yo represento, en el que nos atreviéramos a impugnar esa candidatura, por lo que políticamente podría generar el que tratáramos de desconocer a una persona que se autoescribía. Entonces, en un intervalo de las elecciones pasadas, de junio del 2021 al 5 de marzo, que fueron las extraordinarias, pues se autoescribió 8 meses después, y la verdad es que sí lo dejamos pasar porque nadie quiso asumir el costo político de realizar alguna impugnación. Claro, genera esas cuestiones. ¿Y qué proceso me dijiste que era, perdón? En el 2021 ordinario, se pasó como hombre. ¿Pero para qué cargo? Para presidente municipal. ¿No te acuerdas de dónde? Si me puedes conseguir el dato, ahorita voy a dejar mi correo y mi Twitter, porque me interesan. Te mando el dato. Ajá. Y en el 22 extraordinario, porque se anuló la elección, se autoascribió, entonces, pues sí aprobamos esa candidatura, pero la verdad es que nadie tuvo la fuerza política. Ahorita me está diciendo Ociel. Pues sí, Ociel es quien debería haber dado una sesión relacionada con esto, pues ha sido, bueno, me dio otro, parece, si me pasas el dato te lo agradezco, porque claro, ha sido, pues, la persona que ha traído el caso así de las personas no binarias ante el tribunal, y ahí sí se descoloca, dices, ¿y la paridad? ¿Dónde las ubican? Pues las personas no binarias existen y hay que ubicarlas en algún lugar. No me va a dar tiempo, pido disculpas porque este es un tema que hay que tratarlo con toda la seriedad y la reflexión que hay. Han habido
he ubicado, y ahorita voy a ubicar esta que me pasa, Osiel, muchas gracias, dos decisiones. Una que dijo el tribunal, hay que hacer una cuota arcoíris, ¿no? Y la paridad hacerla como flexible, si podríamos decirlo así, ¿no? 90% hombres, mujeres, 10% arcoíris, donde van a ir las no binarias. Y la otra línea que Osiel es quien ha traído, entre otras personas, ¿no? El argumento a sala superior, y la verdad es que yo sería el argumento con el que me casaría, pero claro, no sé, también qué opinan, ¿no? Es que ha dicho, ok, no puedo entrar a las sentencias, pero lo que traían en su argumentación en sí, y sobre lo que se pronuncia en sala superior, aunque no para el caso concreto, no para hacerlo efectivo en el caso concreto, ¿no? Es que la paridad, como garantiza la participación de las mujeres, pues en lugar de reemplazar a las mujeres por persona no binaria, se reemplaza el lugar de los hombres, que ha sido el grupo que históricamente ha participado en la política. El Tribunal aún no ha definido la línea en sí, pero estos serían como las dos argumentaciones que se podrían seguir. Y pues en este sentido, Osiel es la persona experta en esta cuestión, ¿no? Yo quién soy para hablar sobre estos temas, y pues es la persona experta, y debo decir que la verdad es que le agradezco muchísimo el haber traído estos casos que ponen de frente en cómo la paridad ha sido construida sobre esa dicotomía, o sea, esa bipolaridad hombre-mujer, y cómo hoy día nos enfrentamos ante esta realidad que nos dice, no, es que hay otras identidades, hay otros géneros que no hemos tomado en cuenta para lo político. Y esto es el caso que va a tener que decidir las salas del Tribunal Electoral en los siguientes procesos, ¿no? Y bueno, yo con esto daría por cerrada la sesión. La verdad es que faltaría otro día más porque lo de género, y considero que esto es un tema que debería ser tratado con el tiempo que se merece, y aparte. Les dejo aquí mis datos, y sí, Alfonso, si me puedes mandar ese dato, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención, y les paso luego con Miguel Ángel la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Wendy. Excelente día. Gracias. Excelente día. Le mando un abrazo, doctora. Muchas gracias.